En tiempos donde la libertad es manoseada, cuando la violencia arrasa y el diálogo está devaluado, cuando los valores no importan, pero estamos obsesionados con cuánto tenemos y cuánto ostentamos, en tiempos de vida virtual por sobre la vida real, nosotros queremos hablar, charlar, escucharnos, mirarnos a los ojos y transmitir sensaciones a través de la palabra. Esto es Primera Persona y el invitado de hoy es Jorge Rachid. El tiempo a mí me puso en otro lado. ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Buenas claro, noches. ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno. Luchando. Son muchos años de lucha, ¿no, Jorge? Son bastantes, sí, porque yo empecé mi militancia prácticamente a los 17 años, 16, 17, y a vivir solo también, por esas circunstancias. Ajá. ¿Por qué fue vivir solo? Es una historia... ¿Dónde naciste? En Capital. En Capital Federal. En Capital, sí. Nací, mi viejo murió cuando yo tenía 6 años, éramos muy humildes, y mi vieja quedó viuda a los 30 años, pero como había trabajado mi papá en la Fuerza Aérea, empleado civil, ¿te acuerdas? Los tenedores de libros de aquella época, los de mangas negras. Sí. La única manera de estudiar que tuvimos mi hermano y yo fue que nos mandasen al liceo militar. Así que fui al liceo militar, a los 12 años entré, y salí justamente en el año 65. Y ahí me hice peronista en el liceo militar. Mira. Porque todos los miércoles me hablaban del anticomunismo, del antiperonismo que hacían ellos. Entonces yo empecé a leer a ver ¿Qué era? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba eso? ¿Qué me están diciendo? Eso tan feo que me están hablando. Claro, viste que lo prohibido generalmente tiene esa cosa. En realidad me estaban hablando de algo que yo no entendía nada, absolutamente nada. Pero mi hermano mayor ya estaba empezando a militar, él en el PC, digamos. Ajá. Pero yo con algunos amigos del barrio y algo de mi hermano, empecé a leer, así que si tenía una convicción cuando salí de ahí, es que los militares en esa época eran lo peor que había, que era lo que había que combatir. Así que hice el 5º año de mi liceo militar, que era muy buen cadete, muy buen militar, era yo. 10 tenían todas las cosas militares, no tanto en el estudio, pero... Pará, dividamos eso porque me interesa. Disparar, ejercicio y demás te iba fenómeno. No, además fui jefe de grupo y jefe de compañía cuando tenía 15, 16 años. Cuando tenía 16 años me entregaron 130 pibes de primer año como jefe de compañía. Para que los conduzcas. Exactamente. Así que yo cuando empecé a hacer esas salidas para hacer el ingreso a medicina, ya me fui encontrando con ese mundo militante que explotaba, año 65 estoy hablando, en plena época de Ilía, y ahí me empecé a conectar, y cuando ya salí del liceo, como subteniente, como corresponde, subteniente de reserva, tenía la determinación ya de hacer algo en la política. Te preguntaba, Jorge, por la relación con la mamá, con mamá, cómo era. Y fue una relación difícil. Yo venía los fines de semana, me iba a trabajar los sábados de la mañana a una pinturería y después me iba al Cruce Varela en aquella época, porque andábamos con mis amigos por aquellos lados, de Palermo al Cruce Varela. Y el domingo de la noche ya me iba otra vez. Te volvías otra vez al internado. Al internado. O sea, ropa y comida garantizada, pero bajo un régimen militar. Me chupé todas las sublevaciones a Frondizi, por ejemplo. Claro. Claro, 61 y 62. Irresponsable, los milicos nos ponían en las terrazas para abastecer las ametralladoras antiaéreas, no hay cosa.
Uno lo piensa hoy y dice, Y no decís, puede eso es ser. una locura. Qué locura, Bueno, qué locura. no sé si uno dice tanto una locura con lo que estamos atravesando, pero eso después volveremos al presente. Me interesaba ese traspaso de el liceo y por qué te convertís en médico, por qué te dedicás a la medicina, por qué te dedicás por qué te especializás en ser un médico sanitario. Creo que eso es una evolución, pero ¿por qué desembarcas en la medicina? En la medicina porque siento, a partir de meterme en la idea del peronismo y de leer y de compartir con otros compañeros, yo iba a ser psiquiatra, con eso te digo todo. Sí, tenía la idea de poner una chacra grande con labor terapia. Sí, sí. Para jóvenes, no había tantas adicciones en aquella, o por lo menos no se conocían, pero yo tenía esa idea de que los enfermos mentales tenían que vivir en libertad. Y una libertad controlada en el campo era factible de procesos de integración social y mejoramiento. Eso lo pensaba como una idea, como una nube. Sí, sí. Pero después empecé la carrera. Una carrera que se me hizo muy difícil. Yo trabajé 2 años y medio, casi 2 años y medio de camillero de ambulancia de noche para poder estudiar. Claro, claro. Y para bancarte el estudio, porque... Dormía en una cochería yo. ¿En una cochería? Sí, donde estaba la ambulancia. No te privaste de nada. No, pero... Sí, además, difícil para el gancho, decía Claro, digo, ¿qué hacía? Y dormía en la cochería para ahorrar. No, sí. Tenía una piecita ahí al lado de los cajones. A veces había algún muerto, viste, que esperaba el día siguiente. Pero bueno, de 11 a 7 de la mañana, todos los servicios que salían, yo era el camillero. Ahí aprendí a manejar, porque yo, ¿dónde ibas a aprender a manejar en esa época? Claro. Mi compañero me enseñó, así que andaba con una Cadillac 47 por todo Buenos Aires tocando sirena y molestando a los vecinos a las 4 de la mañana. Y después me hice tachero de un amigo mío. Siempre para acompañar el tema de los estudios, porque había siempre de noche. A ver, y además, Jorge, hay algo que el piberío capaz que no entiende, o sí, no sé, pero vos te cargabas digamos, el estudio al hombro. Sí, para ser médico no era fácil, porque tenía que comprar los libros y demás. Sí, nunca compré libros, siempre estudié en la biblioteca o en los artículos, pero yo logré armar ya como con esta idea, ¿no?, de lo colectivo, que es muy interesante, ahora que está de moda por el Eternauta. Yo armé un equipo muy grande de compañeros y amigos míos que estudiaban conmigo. Eran 4 mujeres y 3 varones. Compañeros que siguen siendo amigos hasta el día de hoy, todos. Y ellos porque ellos de alguna manera militaban a través mío. Entonces yo había fundado el FEN, el Frente Estudiantil Nacional de Medicina, que se llamaba LEN, Línea Estudiantil Nacional. Y, o sea que yo militaba, trabajaba y estudiaba. Y a veces me quedaba atrás con el estudio, venían mis compañeros, mis compañeras, me leían, me decían, discutíamos. Nunca me voy a olvidar hay materias insólitas en medicina, por ejemplo, neurocirugía se cursa en una semana. Y yo habíamos cursado neurología, y la verdad es que neurología difícil, dura, me había gustado, pero era dura, y había participado, y a la semana siguiente no fui porque no sabía ni qué materia seguía. Y me viene a despertar, me acuerdo, el sábado de la mañana, y me dice, vamos que tenemos que ir a rendir. ¿Qué vamos a rendir? Neurocirugía. ¿Cómo neurocirugía? Sí, yo no... ¿Cómo una neurocirugía? Y sí, se rendía. Y le digo, ¿cómo es? Múltiple choice. Bueno, vení que la rendimos. A ver cómo la pegamos. Sí, la pegamos, obviamente. Como el mago Cacarudo. Claro, así que, pero era la batalla. Yo ahí ya estaba integrado de a poco, gracias a Alfredo Ferraresi, a la Secretaría de los Argentinos. ¿Ya estaba militando? Mucho, yo militaba desde el primer año, desde que entré prácticamente. Fundé la carrera, la agrupación con Matilde Menéndez en aquella época, que se llamaba Vivíes Batles en aquella época. Compañera de Grabois, de Grabois, de
Roberto, que se acaba de morir, Pajarito, Sí. papá de Juan. Ujú. Así que, bueno, ahí ya los conocía a todos, conocía a Horacio González, que militaban allá, a Feynman, a Ciro Argumedo, en filosofía. En fin, porque teníamos una agrupación nacional después. Era el FEN. Sí, las universidades cruzaban, los militantes de las universidades iban cruzando, tenían relación. El tema es que yo rápidamente, será por mis características personales, por poner el pecho, rápidamente accedí a la conducción nacional del FEN. Ah, claro. O sea que teníamos gente en Rosario, la Uduliche, Rubeo. Yo recorrí el país desde... Jorge, me quiero ir, antes del primer corte, me quiero ir a esto que dijiste, era pibe y me iba a militar a las 4 de la mañana a las fábricas. A ver, eras milico, sí, que iba a militar... No, yo ya cuando había ¿Ya dejado... había terminado? Sí. Bien. A los primeros días, yo los 2 primeros meses viví con mi vieja y ya después ya me fui. Y la fábrica era Fábrica Argentina Engranaje, una gran huelga que hubo... Fae, la lucha no se cae, me acuerdo. Mira, te acordás de la canción. Sí, hasta vino Klosterman, que después lo asesinaron, todas esas cosas. O sea que sí, estábamos ahí, nos quedábamos por ahí adentro. Era una vida dedicada a la utopía, ¿no? Claro, a cumplir los sueños. Exactamente, a correr detrás de los sueños, creando organización, siempre. Tanto así que cuando la conducción del FEN decide aliarse con Guardia de Hierro, porque Roberto venía del marxismo-leninismo, y yo no estaba con eso. Pero igual, compartíamos el espacio porque el movimiento nacional, yo lo entendía, el movimiento nacional, lo sigo entendiendo. Seguro. Pero se ve que Roberto quería darse un baño de peronismo y hace alianza, insiste con una alianza que yo no comparto, con Guardia de Hierro. Ajá. Entonces yo me voy, rompo ahí, me voy. Y ahí ya me fui a militar en los equipos político-técnicos del Icastro, en superficie, pero ya con una rama aparte, con Horacio Mendizábal en Descamisados en la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, vamos al primer cortecito y ya volvemos. Seguimos con Jorge Rachid. 60 minutos para saberlo todo. Primera persona. Todo personal. Con Alejandro Di Biasi. En Del Plata, la radio de la verdad. En otoño extrañamos el verano. Pero estás en Del Plata. La radio con clima ideal. La 1030 todo el año junto a vos. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi, lo tienen para vos con Kanchi, tienes más de una opción en Kanchi, tienes la solución, Kanchi inspira tu mundo. Visítanos en kanchi.com.ar. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal y operador logístico. Asesoramiento y servicio para el comercio internacional. Especialistas en cargas aéreas, marítimas y terrestres. Depósitos en Puerto Madero. Mail comercial @defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Cuando llega la medianoche, el tiempo se detiene. En un clima relajado y sin urgencias,
Alejandro Di Biasi te propone conocer la vida de un invitado especial. Primera persona. Magia, pero sin trucos. En Del Plata, la radio de la verdad. Bien, seguimos con Jorge Rachido. Hoy vamos a tener una charla en donde se mezcla militancia sobre todo, pero queremos conocer la vida de Jorge y algunos detalles. Hay una Bueno, anécdota me hiciste acordar una anécdota muy... Cuando yo la llamo a mi vieja para decirle que me había recibido de médico, era diciembre, dice, pero todavía no es el Día de los Inocentes, no me cargues. no me cargues, ¿te dijo? No te creía. No, No te creía que estudiabas. Ese. Claro, no me creía nada, ¿viste? Porque yo estaba obviamente no la veía, incluso yo estuve preso 8 meses en Devoto a disposición del Poder Ejecutivo y bueno, en ese momento mi vieja no estaba acá, estaba trabajando, había conseguido un trabajo para asistir discapacitados en Estados Unidos, pero esos 8 meses no quise recibir ninguna visita. Era algo que habíamos decidido políticamente. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo ese? ¿Te Eso acordás? fue de noviembre, de octubre, fines de octubre, principio de ¿Gobierno? noviembre del 70. Del 70 y salí en mayo del 71. Me metió Leviston y me metió en Anía y me sacó Leviston. Así que la vida por Leviston. Compañero Leviston. Tampoco es para tanto. ¿Te acordás que lo había llamado a Aldo Ferrer y al Bisonte Allende? Sí, Así que sí, el tipo quería le pegaron un shot de cool, ¿no es cierto? Que le pusieron en órbita. Quería tratar de democratizar un poco el proceso, un proceso que, o esos golpes que en esos tiempos eran diferentes de lo que después vivimos en el 70. Más o menos, porque la muerte, por ejemplo, del secretario general que le ocurrió cerca nuestro, de Jáuregui, que murió primero acá, después Cabral, después el Cordobazo, después... Las muertes había muchas muertes, poco, no con el método tan cruento, pero habíamos tenido las muertes del 55, claro, habíamos la masacre, ¿no? Y el bombardeo de Plaza de Mayo, que fue... Sí, un hecho que muchas veces, que uno puede determinar el porqué, pero viste que no es señalado como una tragedia, o sea, las propias Fuerzas Armadas bombardeando a su pueblo. Eso muchas veces no puesto en valor de como un hecho histórico. Fue el atentado más grande de la historia, el atentado terrorista más grande de la historia, protagonizado por la Fuerza Aérea Naval Argentina, bajo la invocación de Cristo Vence, una barbaridad. Hubo más muertos que en Guernica. Nos faltó el Picasso que pintase eso, pero hubo más muertos, hubo 2.000 heridos, casi 400. Y 2.000 heridos, 380 y pico de muertos, entre ellos un micro lleno de escolares tucumanos que iban a verlo a Perón, ¿no? Una tragedia espantosa. Yo la verdad es que tengo reflejos muy chicos, tenía 7 años en ese momento. Mi viejo había muerto 3 meses antes de un cáncer, pero íbamos a comprar ahí a Ados, que tenía que era la proveeduría del personal civil de las Fuerzas Aéreas y Marina. Así que a los 3 días de eso tuve que ir a Plaza de Mayo, yo no lo podía creer. Me acuerdo de la imagen, me era chiquito, tenía 7 años, pero me impactó, ¿no? Decías, bueno, en estas idas y vueltas que estamos haciendo sobre la vida de Jorge Rachid, me hablaste de Guardia de Hierro, que no estabas tan de acuerdo con el agrupamiento. ¿Cuáles eran las diferencias que tenías con ese sector? Fundamentalmente con el Gallego Álvarez, que después fuimos amigos porque un autodidacta, un cuadro ejemplar, pero él venía de un nacionalismo católico muy acendrado, muy autocentrado en la Iglesia Católica, pero además en aquel momento yo lo viví como delirante, que no lo era, pero en realidad él trataba de encajar, que todas las piezas le encajen a lo que estaba definiendo. Yo me acuerdo porque en un momento de esas reuniones que se hicieron de
de muchos militantes para definir si había acuerdo o no había acuerdo, llegó a decir que Perón tenía un dispositivo en el cual hasta el Papa jugaba para Perón. Dije, es demasiado. No fuimos al diablo. Dije, Sí, no era Francisco el que no, y encima no era Francisco. Se adelantó Claro. unas cuantas décadas. Además porque jugaba en un lugar, digamos, yo creo que el militante nunca puede estar en un lugar que no puede decir lo que piensa, no puede hacer lo que quiere hacer, ni se siente cómodo donde está. Así que para mí esa ruptura fue como todas las rupturas que tuve a lo largo de mi vida militante, siempre fue amable, nunca. ¿Por qué? Porque en el movimiento nacional, para mí son todos compañeros, aunque no piensen como yo. Claro. Porque si tiene un enemigo que compartimos, que es el colonialismo, que es construir una patria soberana, son todos compañeros. Aunque no me saluden, aunque te digo, aunque me puteen, no importa, son compañeros. Está bien. En el medio de esta vida militante y de esta vida de laburo, ¿cuándo aparece el amor en la vida de Jorge Rachid? Bueno, yo empiezo mi pareja 2 años antes de recibirme, o sea, con una compañera que hoy está desaparecida, Alicia Cora Raboy, que después nos separamos cuando la ruptura de la organización Montoneros, que yo me voy, ella se queda. Nos casamos con ella, nos habíamos casado, pero nos queríamos mucho, pero cuando ante la muerte de Rucci yo decido la ruptura, después de haber hablado con Perón 4 veces, 2 en las charlas generales y 2 en charlas más precisas. Un grupo de nosotros en Ezeiza, después de Ezeiza, le decíamos a nuestros compañeros, volvió el líder, se recuperó la democracia, basta. Claro. Algunos no lo entendían así, le dijimos esto a Perón nos dijo no rompan, de la discusión adentro, pero cuando lo matan a Rucci fue el quiebre. Ahí fue el quiebre, ahí fundamos Montoneros Lealtad y Perón nos salvó la vida, porque a mí, en lo personal, esa última charla con Perón fue muy sintomática, muy, muy fuerte. Perón nos dijo, no saben la cantidad de vidas que han salvado, ustedes van a gobernar dentro de 20 años y ahora tienen que buscar otras playas. Cuando dijo eso, yo que era un muchacho muy atrevido, tenía 25 años recién, pero ya tenía cuero curtido, le digo, perdón mi general, ¿otras playas? Y él me dice, usted me lo dice, que yo había fundado la Cátedra de Medicina del Trabajo, porque había sido rápidamente secretario de Asuntos Estudiantiles con la gestión de Cápol, ahí apenas asumió. Y me dice, usted me lo dice que le volaron la cátedra 2 veces, la AAA. Dígame, Rachid, ¿qué retaguardia le queda ahora? Y ahí yo decidí irme a Neuquén, ¿no? A despedirme de mi hermano, pero Perón acababa de ganar las elecciones. Y cuando llegué allá faltaban cirujanos, yo estaba formado de cirujano, dije, no, me quedo acá. Por suerte me quedé acá. Bueno, ahora vamos a ir a ese capítulo de tu vida, de cuando resolvés dejar Buenos Aires y instalarte... y separarme de mi mujer. Y separarte de tu mujer. Sí, porque ella estaba trabajando, pero ella pasa la clandestinidad, ella trabajaba con Patricia Walsh, con Bonazo, con Berbisky, con Arnoldo Conti, estaba en Diario de Noticias, y como ese era un ámbito público y era mi mujer, yo podía ir a buscarla, o sea claro. Que ahí los conocí, a ellos los conocí ahí, queda todo después la inteligencia de la organización, ¿no? Yo estaba en la JTP, siempre al lado de los trabajadores, Juventud de Trabajadores Peronistas. Sí, que después tenés una historia con el MTA y demás, pero después iremos para ese lado.
A ver, y lo dejamos para si querés como interrogante, ¿no? ¿Qué era Cámpora primero? ¿Cómo era como dirigente Cámpora? Viste que muchas veces se lo menosprecia, además. ¿Cómo era Cámpora? Era, yo creo que sudaba lealtad. Es buena definición. Sí, sudaba lealtad. Yo no sé de sus capacidades porque no lo conocí tanto. Bien. Sí lo conocí, pero no tanto como para saber de sus capacidades. Su discurso estaba en acorde a la época, tenía un gran acoplamiento con Perón. Yo creo que él sabía que cuando Perón volviese, él tenía que dejar. Era casi lógico. Perón era mucho. No te olvides que Perón y Mao en el siglo XX y Fidel son los tres líderes revolucionarios que no solamente escriben la historia, escriben la doctrina, escriben la filosofía y la hacen, digamos, ¿no es cierto? La practican. Así que eso me parece. Cámpora quedaba, digamos, al lado de Perón cualquiera queda chico. Claro. Cualquiera queda. Al lado de Mao cualquiera queda chico, digamos. Y al lado de Fidel lo mismo. Es lo mismo al lado de Fidel. Bueno, hacemos un punto ahí porque el capítulo que viene es Perón. Seguimos con Jorge Rachid. A la medianoche, hablando en primera persona. Hasta la 1 en Del Plata, la radio de la verdad. Primera persona con Alejandro Di Biasi. Un reportaje sin tiempo. Hasta la 1 en Del Plata, la radio de la verdad. Caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Redivivo en las memorias y abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón, Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón. Bien, ¿qué te disparan los olimareños con esta canción? Varias cosas. Primero, que los olimareños ocuparon un lugar muy importante en nuestra vida militante, junto con Citarrosa. Los uruguayos. Era la música que se escuchaba. Claro, sí. Pero además, el Negro Pérez después estuvo conmigo en la radio, yo tuve un programa de radio mucho tiempo, y la verdad es que nos hicimos amigos, pero además la música de ellos expresaba, por ejemplo, esto que nosotros, con un grupo de compañeros conducimos, que es el Ideario Artiguista, y a mí me parece que Artigas fue uno de los, junto con Bolívar y San Martín, los tres padres fundadores, Belgrano podríamos ponerlo ahí también, de la idea de la patria grande latinoamericana, ¿no?
quizás era el menos positivista de esa época porque Ah. era el menos ilustrado, Claro. pero era el más peronista. Yo creo que Artigas fue el primer peronista en la Argentina. Ah, ¿sí? Sí. Para mí es una sorpresa eso. Y mirá, en la constituyente de 1813, donde todavía ondeaba la bandera española en el fuerte, hay que decirlo, Claro. porque la gente no sabe esto. La historia está aquí escrita por Mitre, o sea, es lo mismo que leer Clarín y creerle, más o menos. Viste que a Clarín se le creen dos cosas, digamos, el precio y el día, Bien. digamos. Ni la temperatura le puede creer. Y Bolívar ahí, Artigas, digo, ahí le lleva a la constituyente diputados electos en todo lo que después fue la Liga de los Pueblos Libres. Ujú. Estoy hablando de la provincia oriental, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe. Y lleva y le rechazan los pliegos y los delegados porque no habían sido elegidos entre los decentes. Claro. Lo había hecho entre los pueblos originarios, los paisanos, los Claro. criollos, los mulatos, los ambos. ¿Qué proponía ahí Artigas? Eliminación total de la esclavitud, reforma agraria, Ah. multiplicación de los puertos y traslado de la capital al interior de la confederación, como él la llamaba. Era el primer peronista, ¿te das cuenta? Es decir, él abre su congreso en Concepción del Uruguay, un año antes justamente del Congreso de Tucumán, en 1815, y dice dos frases para mí maravillosas. Mi poder emana de ustedes y cesa ante vuestra presencia. Y después dice, a partir de esta constitución, de este acta, de este congreso, el Congreso del Arroyo de la China, los más infelices serán los más privilegiados. También, ¿no? Es un anticipo del peronismo. Decís Artigas, bueno, en estos días que pasaron, poquitos días, perdimos al Papa Francisco y perdimos al Pepe Mujica, ¿no? Lo linkeo un poco con esto, lo relaciono con lo que vos decís. Dos personas, yo porque lo dije en algún momento, que parece que entendieron que tenían que dejar sucesores, ¿no? Y los dejaron. Cuando vos ves lo que pasó con la herencia de Francisco y la herencia del Pepe, ¿no? Quien está gobernando hoy Uruguay. ¿Esto es algo que el peronismo nunca entendió, esto de las herencias? Perón nombró solamente una vez en su vida a un delegado, que fue a John William Cook, en el año 56, 57. John William Cook, que Perón lo había bajado de la lista de diputados en el 54 porque se oponía a los convenios de la Continental. Ajá. Y sin embargo lo llama y le dice, usted, tanto es así que John William Cook con Frigerio son los que componen la alianza para el tema Frondizi. Pero después hay algunas desavenencias, más adelante no desavenencias, sino que Cook, que se había ido, estaba viviendo con Alicia Guren en Cuba, ante tantos atentados que tenía en Latinoamérica Perón, le dice, me dice Fidel si quiere venir, Perón le dice de ninguna manera. Ahí le escribe Perón a Fidel, le dice a mi comandante, le agradezco, pero yo tengo un proyecto de vuelta a la Argentina, si me quedo en la isla no voy a poder desplegarlo. Y entonces Fidel Castro con mucha generosidad le dice, bueno, entonces déjeme ayudarlo, y le da la representación de los habanos cubanos para Europa. Esto es poco sabido. Sí, eso no se sabe. Está en García Lupo, lo relata bien, lo pueden buscar, digamos. Yo siempre doy la fuente porque parece que si no que estoy tocando la guitarra. Después hubo un peronista pícaro en el medio que se llevó un cargamento y ahí terminó a los 3 años la relación. Ajá. Siempre aparece uno. Siempre aparece alguno que quiere Siempre sacar hay un Wheeler, un Insaurralde, Claro. siempre están presentes estos personajes. Claro, sí. Bueno, son los que sacan provecho en de cualquier partido y ahí ya no interviene la ideología, son las apetencias personales. Pescan en cualquier agua, Claro, río, arroyo, laguna o mar. Bueno, contame en 2 linitas qué significó para vos la pérdida esta del Papa y la pérdida de dónde lo ubicás al Pepe Mujica. Yo con el Papa Francisco no tuve relación, sobre todo porque yo vine de Neuquén
casi en el 89, en el 88, con mi familia, después de muchos años allá, después de haber sido candidato a gobernador y por el PJ, formaba parte del Consejo Nacional, pero no tuve relación con él, sí con otros curas, pero no con él. Cuando subió el Papa yo tenía, de Jorge Bergoglio, tenía información que puede tener cualquiera contradictoria. Por un lado, gente como la mujer de Jerónimo Podestá, muy amiga de él, que estaba con nosotros en la agrupación Oeste, justamente, Clelia, Alicia Oliveira, que yo la conocía también muy amiga de él. Y después estaba la versión Berbisky, y ahí es como que había dos versiones. Habían cosas enfrentadas. Muy enfrentadas. Pero después lo vi caminar, y yo que no soy religioso, ni católico siquiera, me sentí contenido por el Papa. Muy contenido. No lo conocí personalmente, nunca me junté con él. Me sentí contenido en su mensaje, me sentí contenido en su visión geopolítica, y me sentí muy contenido en su visión humanística de la vida, del mundo y de las cosas, combatiendo el materialismo que inunda, digamos, y perversamente y genera la pobreza que hay hoy en el mundo, digamos. Así que para mí fue una figura muy, muy fuerte, muy emblemática, y sobre todo que la siento como a Perón atacada por mis mismos enemigos, digamos, ¿no? Y con el Pepe Mujica, sí, un poco más de relación, pero también atacado por estos miserables, ¿no? Porque atacar a alguien por ser guerrillero que combate las dictaduras, bueno, yo digo ahora si Milei logra instalar la cuarta flota en el puerto de Ushuaia y controlar el río Paraná, estos miserables van a estar socios de la cuarta flota de Estados Unidos. Acá hay un diseño estratégico, la geopolítica, Perón nos enseñó que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino, tanto así que todas las charlas que yo doy, y son muchas, te puedo asegurar, a lo largo y a lo ancho del país, siempre empiezo por el tema internacional, ¿no? Sí. Para llegar al barrio, Sí, no es al revés. No para mostrarme Claro, ilustrado, porque no me interesa esa categoría. Yo soy profesor universitario y la verdad es que me interesa ayudar a que se conformen cuadros políticos. Jorge, me quedan varios capítulos, pero uno importante es, te vas a Neuquén. ¿Cómo recomponés ahí tu vida, digamos? ¿Llegás? ¿Tenías un hermano ahí? Tenía mi hermano, claro, que me hace una jugarreta, me presenta que había 4 cirujanos. Me dicen, quedate, necesitamos más cirujanos, qué sé yo, pim, pum, pam. Estaba el gobierno de Zapag, enfrentado con el único que le ganó a Perón, digamos, en las elecciones, así que yo ya entré con bronca, digamos, pero me fue muy bien, me fue muy bien. Los 2 primeros años, sobre todo, pude trabajar con los obreros de la construcción, hice una clínica de la UOCRA, trabajé, me costó mucho trabajo, me expulsaron del colegio médico 2 veces por darle trabajo a los médicos, me expulsaron, porque, bueno, de estas cosas que pasan con las colegiaturas y los círculos. Después fui presidente del colegio médico, como siempre, cada vez que te persiguen, te hacen presidente. Pero había en Neuquén 25.000 trabajadores directos de la construcción, así que estaban las grandes represas, yo iba a las represas, y médico del Ministerio de Trabajo, mientras yo ya estaba formado como cirujano, así que me vino bien porque yo pude ejercer ahí en Neuquén, pero yo tenía muchos amigos de la militancia del FEN, me habían quedado, no ya de la etapa posterior, aunque sí algunos sindicalistas, como el tema que retomé ahí fuertemente, a partir de mi inserción muy fuerte en la Secretaría de los Argentinos, ¿no? No porque sea fuerte por protagonismo, fuerte porque yo era un pibe para los mandados, digamos, al lado de Rodolfo Walsh, de Puigro, de
de ese famoso y querido artista que son los dibujos estos de los afiches de la CGT entonces. La verdad es que fue una etapa muy linda, pero cuando llego a Neuquén, desde ahí me muevo y tengo 5 hijos neuquinos, mi mujer del Chaco, pero se vino a vivir conmigo, médica también. Después pasaron cosas, pero bien, Neuquén me trató muy bien, me llevó a la candidatura a gobernador en menos de 15 años. Claro, bien. ¿Cuándo decidís volver? Decido volver un año antes para que no se me disgregue la familia, porque yo ya estaba viajando por todo el país. Ajá. Yo dejo de atender cirugía porque me daba cuenta que no podía. Yo soy muy obsesivo con los pacientes quirúrgicos míos, y yo los miraba 2 o 3 veces por día, pasaba. Creo que eso contiene mucho a un paciente. Cuando empecé a dejar eso, empecé a dejar la cirugía y viajaba mucho y veía que no me llegaba a enterar de lo que pasaba en mi casa. Así que, como yo estaba convencido que ganaba Menem, pese a todo lo demás, porque lo palpaba, porque lo veía, porque lo sentía, porque recorría el país armando incluso para Menem. El resto de los compañeros de la Renovación me decían, estás loco, vos estás... y bueno, efectivamente no percibíamos mal. Tanto así que cuando yo me voy del gobierno de Menem, a los 6 meses, y muy peleado con mi compadre, era mi compadre Menem, no lo vi nunca más. Los que se hacen cargo de ese proceso de destrucción de la Argentina, justamente los que habíamos derrotado en la interna. No le quiero poner nombre y apellido porque trato de no poner nombre y apellido a las cosas, pero de la Renovación, los que fueron derrotados por el menemismo, se hicieron cargo del gobierno. Voy a poner un solo nombre, que es Manzano, que es la imagen misma de la corrupción, ¿no? Bien, me quedo con ese nombre. Nos vamos al último corte, hacemos el cierre que tenemos todavía, nos queda muchísimo para hablar con Jorge Rachid. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @SeaDrivers. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Cuando llega la medianoche, el tiempo se detiene. En un clima relajado y sin urgencias, Alejandro Di Biasi te propone conocer la vida de un invitado especial. Primera persona, magia, pero sin trucos. En Del Plata, la radio de la verdad.
Bien, bueno, vamos con la última etapa. Nos quedaron 800 temas, va a tener que venir, en algún momento va a tener que venir otra vez. Me queda Perón. ¿Qué era Perón? Más allá de lo que conocemos todos, el líder, todo lo que vos comentaste. En lo íntimo, en esas 3, 4 conversaciones que tuviste, ¿qué fue lo que te dejó Perón? No, lo que me sigue dejando hoy, porque yo creo que Perón es muy evocado y poco leído. Sí. Hay un Perón que es vigente. El único Perón vigente hoy es el Perón filosófico. Claro. No hay más. ¿Sí? Todos los demás se murieron. El Perón primer trabajador, el general, el coronel del pueblo, el del exilio. Todos los demás están muertos. Uh-huh. Pero Perón logra... Esto lo analicé después de lo que vos me estás diciendo, porque las reuniones... Para mí era mi papá, digamos. Sí, era el ídolo, era inmenso, claro, era una cosa simpática. Sí, desplegaba todo. Humilde en la conversación, te ponía a la par y a su vez te hacía sentir muy chiquito. Te ponía a la par y vos te das cuenta que no estabas a la par, claro, que estabas lejísimo. Que estabas lejísimo. Obvio. O sea que, además, Perón, digamos, transita una época donde nosotros... el mejor ejemplo es el modelo argentino para un proyecto nacional, 60 días antes de morir. Nosotros decíamos que a Perón no le llegaba agua al tanque. Decían algunos, no nosotros. Pero... Y cuando Perón dice que la Argentina, los Estados-nación van a ser muy débiles frente al ataque del imperialismo, lo dice ahí. Por lo tanto, los procesos deberán ser continentales. Le estaba hablando de los bloques. Porque la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce, claro, y los recursos naturales fósiles y minerales. Y el imperialismo vendrá por ellos con nosotros, sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Cuando dijo el agua dulce, la verdad es que ni yo entendí demasiado lo que me entendí. Digo, ¿qué le pasa con el agua dulce? ¿Viste? Porque no era un tema. Pero él había escrito en el año 72... El mensaje a Copenhague, la primera reunión ambiental, que después la toma Francisco, ya que hablamos antes de Francisco, con Laudato Si, que es prácticamente una copia. O sea, el Perón filosófico sigue dando respuestas a la demanda de la hora actual. Y construye el pensamiento, o nos obliga a construir el pensamiento desde otro lugar. Y este es el pensamiento que hoy está rigiendo en América Latina, que es un pensamiento anticolonial, porque rescata las luchas que vienen del tipo que dijo tierra y el tipo que dijo barco. Son muchas luchas en 5 siglos, y eso Perón, que era tehuelche, hijo de India, lo entiende bien y sintetiza ese pensamiento, esa construcción del pensamiento, que es americano, que es moreno, que es mestizo, que es profundo, que es criollo, inmigrante, que nos da identidad. Y eso me parece que nos diferencia de la construcción de los pensamientos eurocéntricos, que te van muy bien para allá, pero que son modelos en general de capitalismo de Estado o capitalismo liberal o alrededor de los procesos económicos, pero nunca alrededor de la construcción que tiene América Latina, que es biocéntrica del hombre y la naturaleza. Digamos. Bien. ¿El peronismo perdió el rumbo? No, perdió los dirigentes. Qué diferente. La doctrina está ahí para que la agarren otra vez. Claro. El Movimiento Nacional nunca muere. El Movimiento Nacional nunca muere. Pero hay un tema ahí, Consenso de Washington. El mercado como ordenador social, 41 años de dependencia que no fueron rotos ni siquiera en los 12 años felices de Néstor y Cristina. Exactamente. Claro. Por eso la ley de entidades financieras sigue siendo la dictadura militar. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo la charla, ha sido muy amena. Insisto con que nos quedan muchísimos temas en el tintero. En algún momento haremos una revuelta sobre esta charla. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá esta noche. Buen programa, gracias. Gracias. Bien, bueno, ¿quiénes hacemos primera persona en la operación técnica Dante de Maschioglio, en la operación de streaming Patricio González y en la producción periodística Alejandro Arcuri? Otra noche con donde se mezcla un poco la información, pero sobre todo esto de conocer a un personaje. Vamos a seguir con primera persona, un programa que nos está dando
muchas satisfacciones, que agradecemos muchísimo el respaldo de la gente, de los oyentes, de los que nos pueden ver, de los que nos pueden escuchar, o al que hace cualquiera de las dos cosas. Programas que se han convertido en programas de colección. Algunos amigos todavía me dicen, mira, yo lo pongo de fondo, escucho un rato, corto, vuelvo a escucharlo, y después cuando puedo rebobino por si me queda alguna duda. Esto es lo que puede hacer la magia de la radio, y la magia de la radio combinada un poquito con la magia de la televisión. Les agradecemos a todos que nos sigan acá en Radio del Plata, en primera persona. En primera persona. Como les digo siempre, intenten ser felices, aunque sea por orgullo. Chau, nos encontramos el lunes próximo, o el martes, o como usted quiera, póngale la fecha que quiera. Chau.